Bienvenidos y bienvenidas a este episodio de Entre Pastuzos. Hoy tenemos una compañía muy grata de Ricardo Mora, biólogo de la Universidad Nacional, magíster que ha tenido la oportunidad de formarse en los Estados Unidos, más de 20 años de experiencia y una luz y autoridad en temas ambientales aquí en Colombia y en el departamento de Nariño. A raíz de algunas denuncias que hicimos sobre procesos de contaminación ambiental en la antigua Vía al Norte, pues tuvimos la oportunidad de conocernos con Ricardo, de formar una amistad y ahora hemos querido que nos acompañe en este podcast para ahondar más en la crisis ambiental y en los ecocidios que se están presentando en el departamento de Nariño. Entonces tenemos hoy una autoridad que sin lugar a dudas nos va a aclarar muchísimas de las preguntas que tenemos en esta entrevista. Listo, entonces... Bueno, Ricardo, muy bienvenidísimo a este podcast de Entre Pastuzos. De verdad que es un gusto tenerte aquí. Y bueno, tú sabes a qué te invitamos para hablar de medio ambiente, para hablar de todas las cosas que están girando en torno a lo que nos interesa a los y las nariñenses. Pero aprovechando la coyuntura, yo quiero hacerte una pregunta sobre el tema de los hipopótamos. ¿Tú estás de acuerdo o no con el tema de, pues, del asesinato, digo yo? Otros dicen de la eutanasia de 80 hipopótamos. Daniel, pues muchísimas gracias la invitación. La verdad es un placer estar en este importante podcast que tiene esa gran misión pedagógica y por supuesto de abrir estos elementos tan importantes en materias de coyunturas y de necesidades y de problemáticas que nos afectan a los nariñenses y en particular a los pastuzos. Pues la verdad el tema de los hipopótamos define una situación compleja que no solamente ocurre con fauna exótica que se ha traído al país, en este caso particular, sino hablamos de una verdadera necesidad que tienen las autoridades ambientales en materia de no solamente regular, sino generar unos protocolos que cumplan con las medidas científicas, técnicas, en materia del manejo de estas especies exóticas introducidas, por supuesto, a nuestro país en diferentes condiciones. Y obviamente, la situación de los hipopótamos, se importaron en un principio 4 y pues ya se han, digamos, reproducido, han llegado a un número importante de 80, generando por supuesto una afectación interesante en materia ecosistémica, en materia social. Los impactos ambientales definitivamente son importantes analizarlos en su profundidad y ver cómo las cadenas tróficas y cómo la dinámica propia de los ecosistemas acuáticos en los que ellos prácticamente habitan, pues se ve vulnerada y se ve alterada como consecuencia de nada despreciable tamaño de estos hipopótamos que por supuesto necesitan de unas demandas alimenticias importantes, pero aparte también el tema de que son animales pues silvestres y que ponen en cierto riesgo a las poblaciones que cohabitan estos hábitats. Por supuesto, nosotros, en mi particular como biólogo, defiendo la vida esencialmente y lo fundamental es darles esos derechos que tienen también los animales como sujetos de derecho a vivir en este planeta y a convivir en este planeta. Ellos no son la causa, ellos son una consecuencia del mal manejo de la introducción de estos animales y por supuesto cómo han logrado llegar a estos niveles de población tan importantes. Tenemos que buscar alternativas, definitivamente el tema de la eutanasia creo que sería el último de los recursos, el sacrificar a estos animales inocentes, pero sí tenemos que buscar un manejo adecuado, responsable, que también preserve la vida de los mismos. O sea, llegó a hablar de la esterilización, ¿verdad? Se habla de la esterilización, se habla también de llevarlos a unos espacios en cautiverio con todas las condiciones mínimas que ellos exigen. Se ha hablado también de la traslocación de los animales a otros países. Lamentablemente las exigencias tanto en transporte como en el acondicionamiento de sus hábitats son complejas, son bastante costosas y entiendo que escuchando a la ministra no hay país aún que haya levantado la mano en recibirlos. De tal manera que esto tiene que ser un proyecto de mediano a largo plazo. La esterilización, una de las oportunidades que podrían permitir que a largo plazo se reduzcan estas poblaciones, definitivamente creería que puede ser la mejor. Pero el tema es cómo le hacemos un manejo a estas poblaciones in situ, en su propio hábitat actual, que pues obviamente para ellos también es exótico, pero cómo le damos manejo sobre todo sobre los impactos ambientales y sociales que están generando estas poblaciones que obviamente viven libremente en los cuerpos de agua.
Sí, totalmente. Pero bueno, Ricardo, ese es un tema coyuntural. Excelente. Yo creo que hay que hacerle un programa solamente a eso. Seguro. El día de hoy vinimos a hablar de la flora, fauna y los procesos ambientales del departamento de Nariño. Y bueno, no quería dejar pasar esta oportunidad para preguntarte tú qué pensabas de los hipopótamos. Yo vi hoy una imagen, no sé si sea real, si sea fake news o qué, de una cría de hipopótamo al lado, pues, de una madre presuntamente muerta. Vuelvo y repito, no sé si sea verdad o no. Eso a mí me pegó, no sé si es de ahora, no sé si es de antes, no sé si es verdad, no sé si es en Colombia, pero de contrastar, digamos, la realidad como que pega, ¿no? Como que decir, o sea, matar a un animal porque sí, porque los mismos seres humanos no supimos gestionarlo de la mejor manera, me parece que no es como la mejor forma de hacerlo. Además que es repetir esa falsa doctrina de que el hombre es el rey de la naturaleza, el rey del universo, y el hombre decide quién vive, quién muere, qué quita, qué pone, qué quema, qué no quema. Creo que ya es un tema que deberíamos pasarlo. Pero bueno, quiero contarles algo. Quiero contarles que con Ricardo nos conocimos a raíz de un tema, de una denuncia y de una confrontación en temas argumentativos que se dio con Empopasto, con Corpo Nariño, con la alcaldía de Pasto, donde estábamos hablando de un sitio que todavía existe y hasta donde sabemos no ha sido intervenido, que es un matadero, un botadero, mejor dicho, un botadero ilegal de residuos de animales, de vacas, de caballos y quién sabe de qué otro tipo de animales existe en la antigua Vía al Norte. A raíz de esa denuncia empezamos a compartir con personas que sean autoridad en la materia y ahí es donde nos conocimos contigo, primero virtualmente, luego presencialmente. Por eso te quisimos hacer esta invitación, Ricardo, porque sabemos y conforme he ido entrando más en este tema ambiental, cada vez el panorama es más triste, más desolador y más preocupante. Nosotros en Nariño nos preciamos de ser una región rica en biodiversidad, que lo tiene todo, que aquí somos los pueblos originarios, que prácticamente creemos que vivimos en paz con todo el mundo y no es así. En tema ambiental yo creo que el departamento de Nariño está mal, muy mal. Pero eso es lo que vamos a dialogar contigo el día de hoy. Entonces quiero empezar con eso, quiero que nos cuentes un poquito por qué escogiste ser biólogo, cómo ha sido tu carrera, dónde has estado, bueno, ¿qué te ha dado a ti esa decisión de vida de ser un biólogo? Gracias. Pues todo se remonta a la experiencia de esos años maravillosos que tenemos los nariñenses de convivir con la naturaleza, de haber tenido esa oportunidad. En particular la tuve. Yo soy oriundo del municipio de Sandoná y mi familia siempre estuvo muy relacionada con el campo, mis abuelos, campesinos. Mi familia en general tiene raíces campesinas, raíces indígenas y siempre nuestra infancia fue muy cercana a la naturaleza. Creo que esa fue la inspiración número uno para tomar esa decisión de convertirme en biólogo y tener también la oportunidad de formarme en la Universidad Nacional de Colombia, donde adquirí pues muchos conocimientos y esa experiencia que me ha llevado en una carrera profesional que sin duda pues me ha generado muchos logros en lo personal y siempre al servicio comunitario, al servicio de la sociedad. Estudié en el Colegio Champañá, aquí en la ciudad de Pasto, y luego estudié en la Universidad Nacional de Colombia y tuve, después de unos estudios, de unos ejercicios de carácter académico, de carácter profesional, tuve la oportunidad de estudiar en los Estados Unidos, hice una maestría en ciencias en la Nova Southeastern University en Florida, Estados Unidos, y también de tener algunos años de experiencia como docente, también en el condado de Broward, como docente en ciencias, para posteriormente regresar a Nariño, regresar directamente a mi municipio de Sandoná, como digo yo, a hacer patria y empezar a contribuir a este departamento. Después ya he pasado por diferentes instituciones, tuve la oportunidad de crear, con apoyo del gobernador de aquel entonces, la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Gobernación de Nariño, la cuarta del país. Estuve al frente de su explicación de motivos, de su análisis técnico, financiero, administrativo. También he sido consultor de las Naciones Unidas, de parques nacionales, he tenido proyectos transfronterizos con la Comunidad Andina de Naciones. Bueno, en fin, la Universidad de Nariño también estuve como cofundador de la maestría en educación ambiental, estuve 6 años de docente y sin duda experiencias pues dentro de la pedagogía, dentro del sector privado, el sector público, que nos han llevado, digamos, a consolidar una propuesta que la estamos ahora justamente en espacios como estos
y te agradezco también la oportunidad de enseñarla y de ponerla al servicio de la comunidad. Bueno, para todos es bien sabido que el mundo en general está pasando por el tema de, antes se lo conocía como calentamiento global, ahora es cambio climático, ¿verdad? Cambio climático, deforestación, pérdida de biodiversidad, una lucha constante entre los seres humanos y pues los ecosistemas. ¿Cómo está Nariño respecto del mundo? ¿Estamos mejor, igual, peor? ¿Y cómo estamos respecto de Colombia también? Bueno, en el acuerdo de París se generaron unos compromisos bastante importantes a nivel planetario y se pronosticaban unas situaciones complejas de crisis planetarias si no se asumían estos compromisos. El compromiso más importante era que nosotros como habitantes del planeta Tierra evitemos llegar a superar en 1.5 grados centígrados el promedio de temperatura mundial comparado con la época preindustrial, alrededor de 1850. Ese compromiso lamentablemente no se ha logrado cumplir a cabalidad. En el año 2024 superamos, justamente en el mes de julio, superamos ya el 1.5 grados centígrados de ese promedio mundial. En enero del año 2025 también tuvimos unos promedios bastante altos, lo que quiere decir que estos últimos 3 años han sido años récords en materia de calentamiento global. Lo más complejo es que si llegamos a superar los 2 grados centígrados de promedio del planeta comparado con la época preindustrial, estaríamos en un momento de no retorno, lo cual es bastante complejo. Ya las repercusiones, las consecuencias del cambio climático y en general de los cambios globales, pues nos han llevado justamente a entender que esto es algo muy en serio y que no depende solamente de los gobiernos nacionales o de los pactos internacionales o transfronterizos, sino también depende mucho de cada uno de nosotros como habitantes del planeta, del planeta Tierra. Esto es una alarma bastante grande. Incluso quiero anotar también que el doctor Matthijs Wackernagel, que es el CEO o el gerente de Global Footprint Network, que es la red global de huella ecológica, que le hace el cálculo de la huella ecológica a más de 190 países en el mundo, estableció para el año 2025 que el Overshoot Day, o el Día del Sobregiro Ecológico en el planeta, se marcó el 24 de julio. ¿Eso qué quiere decir? Que las reservas del planeta, que deberían aguantarnos hasta el 31 de diciembre, que se renuevan cada año, ¿verdad? Que se renuevan cada año, que se llama la biocapacidad, nosotros la consumimos ya en los primeros 7 meses. Eso quiere decir que prácticamente estamos acabando las reservas en la mitad del tiempo de lo que deberían durarnos. A ese nivel de modelo de hiperconsumo mundial necesitaríamos casi 1.8 planetas Tierra para poder vivir bajo las condiciones del modelo económico en el que vivimos en el planeta Tierra en términos generales. Ya nos toca irnos a la luna. Bastante alarmante la situación, y esa fecha trata de irse acercando más hacia enero, es decir, el hiperconsumo nos lleva a terminar la biocapacidad de la Tierra o la capacidad de regenerar de manera más rápida. Por eso hay un movimiento mundial que se llama Move the Date, mueve la fecha, trata de mover la fecha hacia el 31 de diciembre para alargar digamos, las reservas y el consumo de las reservas planetarias. Una decisión que es bastante importante y comprometedora para nosotros. Matthijs Wackernagel, gracias a esas investigaciones, recibió el año 2024 el Premio Nobel Ambiental en Roma, Italia, justamente por todos esos aportes a la humanidad. Interesantísimo. ¿Y cómo estamos en Nariño? Bueno, ya aterrizando un poco desde ese contexto global hacia Nariño, tenemos muchos ejemplos al respecto, pero vivimos entre algo imaginario en el que creemos todos que vivimos rodeados de naturaleza. Alguna oportunidad el doctor Matthijs Wackernagel, que quiero orgullosamente decir que es amigo personal y que ha recibido entrenamiento directamente en su oficina en Oakland, California, me decía: ustedes en Nariño no saben el poder ecológico que tienen. Es una frase de él. El poder ecológico que tenemos es un poder ecológico que nosotros podemos, bajo decisiones prospectivas, decisiones de planificación estratégica, decisiones de gobernabilidad y gobernanza, mantener ese poder ecológico. Pero si no tomamos decisiones de política pública y no tomamos decisiones desde las bases, ese poder ecológico seguramente lo seguiremos perdiendo. El Plan Nacional de Restauración Ecológica del año 2015, Plan Nacional de Restauración Ecológica, Restauración, Rehabilitación y Recuperación, nos dice que Colombia necesita restaurar mínimo 24 millones de hectáreas que ya están en conflictos de uso del suelo,
y nos dice que Nariño necesita restaurar más de 1 millón de hectáreas. Si Nariño tiene más de 3.300.000 hectáreas, estamos hablando que ya la tercera parte, más del 30% de Nariño, está en conflictos de uso del suelo y ha sido deforestada. Eso es alarmante, es decir, más del 30% de Nariño necesita acciones de restauración ecológica urgentes. Esa es la situación que tenemos en el departamento. ¿Cómo decirle, por ejemplo, a un campesino, no, su tierra tiene que ser reforestada y quite de aquí? La restauración ecológica, que tuve la oportunidad de participar en el ejercicio desde Bogotá, incluso desde el primer Plan Nacional de Restauración Ecológica, Plan Verde Bosques para la Paz, que tuve el honor de trabajar con el doctor Thomas van der Hamen, que en paz descanse en algún momento, en el año 1998. En ese plan nosotros iniciamos a trabajar lo que es el tema de restauración ecológica con otros colegas más de la Universidad Javeriana, de la Nacional y demás. Y entendíamos que la restauración ecológica no solamente es volver al ecosistema predisturbio, o sea, volver al ecosistema original. La restauración ecológica también permite hacer acciones de recuperación o acciones de rehabilitación. Es decir, siendo prácticos, las grandes apuestas ahora de la humanidad hacia la producción regenerativa, hacia esa agroecología, digamos, coinciden plenamente con los esfuerzos y con las estrategias de la restauración ecológica. No todo tiene que volver al ecosistema predisturbio. Para eso, quienes trabajamos en ordenamiento territorial, hablamos de un concepto que lo inventó justamente el doctor Thomas van der Hamen, que se llama la estructura ecológica principal. ¿Y eso qué consiste? En que los territorios, las unidades territoriales como los municipios, las veredas, las parcialidades, los departamentos, deben hacer una reorganización como una casa. Una casa tiene cosas mínimas para convivir. Necesita un baño, necesita una cocina, necesita una sala, necesita un garaje. Es decir, un territorio necesita igual de todos estos elementos para tener una autosostenibilidad. Entonces un municipio necesita también de conservación, también de producción para la soberanía alimentaria, la seguridad alimentaria, necesita áreas urbanas, pero todo en sus medidas proporciones para que seamos autosuficientes. Padecimos de la falta de autosuficiencia pasando por la tragedia del COVID-19. Entonces, desde esa lógica, nosotros necesitamos convivir con la naturaleza. El campesino necesita recuperar las áreas de conservación, pero también las áreas productivas. Ahora se hablan incluso de bosques comestibles, que hace parte de esa gran propuesta de la producción regenerativa. Hay un artículo muy importante en la Constitución Ecológica de Colombia, una de las mejores constituciones ambientales en el mundo, es el artículo 58 de la Constitución, que habla de la función ecológica de la propiedad. ¿Qué significa la función ecológica de la propiedad? Todos tenemos el compromiso de contribuir a la naturaleza desde donde estemos, propietarios, sea de zonas urbanas o de zonas rurales, tenemos un compromiso social de la propiedad. Es como los andenes. Los andenes son nuestros, pero a la vez tienen una función social. Es decir, no podemos con ellos construir, no podemos hacer gradas, o no podemos hacer obras de infraestructura en los andenes, porque aunque son de nosotros, tienen una función social de la propiedad. En el caso de lo ecológico también, los predios tienen una función ecológica de la propiedad, y eso significa que tenemos un deber de contribuir con la sustentabilidad del planeta. Bueno, ¿y en Pasto? ¿Cómo está? Y ahora Estamos en Pasto, y ahora en la Laguna de la Cocha. Yéndonos un poco a Pasto, pero yo quisiera, Surco. antes de Pasto, comentarte un poco el contexto más rápido del más de 1 millón de hectáreas que necesita restaurar Nariño. ¿Dónde está ese 1 millón de hectáreas? Bueno, que tenemos que restaurar? imagínate, casi que obvio. La cordillera de los Andes, estamos asentados más de 50 municipios, más de 1 millón de habitantes. Si nosotros miramos una imagen de satélite y miramos las diferencias cromáticas o de colores que hay en el departamento de Nariño, vemos en una imagen de satélite que hay un verde muy profundo y muy oscuro que corresponde a las grandes selvas de ese gran poder ecológico. Pero vemos una zona muy clara, de un verde muy claro, incluso zonas de marrón, que están en la cordillera de los Andes. Aproximadamente son más de 630.000 hectáreas que están en los valles interandinos del Patía, del Juanambú, del Guaitara, del Mayo. Y ese verde claro, que coincide en esta gran franja de la cordillera de los Andes en Nariño, corresponde a las zonas deforestadas. Así aproximadamente, haciendo un análisis muy preliminar, hablamos de más de 600.000 hectáreas deforestadas, de las 630.000 hectáreas que tienen los valles interandinos. Es decir, nosotros habitamos áreas ya prácticamente transformadas en conflictos de uso permanente, incluso lo peor, áreas de recarga hídrica de los acueductos. Es decir, más de 50 acueductos municipales en Nariño tienen problemas. Son vulnerables a posibles inseguridades hídricas a futuro porque las áreas de recarga hídrica de sus acueductos han sido transformadas y están
en permanente conflicto de uso del suelo. Esos son las 600.000 hectáreas que se suman a ese millón de hectáreas o están dentro de ese millón de hectáreas. Pero aparte hay más de 300.000 hectáreas en la zona pacífica, donde hay conflictos por minería ilegal, por cultivos ilícitos en el Bajo Mira, Mataje, donde en total estamos sumando más de 1 millón de hectáreas en conflictos por deforestación. Ya en ese contexto vámonos a Pasto, ¿sí? Pasto tiene más de 109.000 hectáreas de su jurisdicción. Somos un departamento privilegiado porque, al igual que el Cauca, compartimos tanto Pacífico como Amazonía. Nariño comparte Pacífico y Amazonía, y en el caso de Pasto también. Nosotros, una parte de Pasto le corresponde casi un poco más del 50% al área hidrográfica pacífica, porque nuestro río Pasto desemboca en el Juanambú en el Patía y el Patía en el Océano Pacífico, pero otra parte, más de 50.000 hectáreas, le corresponden al área hidrográfica del Amazonas. Pasto tiene más de 50.000 hectáreas en el Amazonas. Entonces diríamos que dentro de esa... la parte del Guamués, ¿verdad? Esa es la parte del Guamués, justamente. O sea que podríamos decir que en ese poder ecológico nosotros somos privilegiados en Pasto, porque tenemos más del 50% en áreas de conservación. Podríamos decir eso, pero la verdad, si nos vamos ya a los detalles, estamos en una situación bastante crítica. Y solo les doy un ejemplo. En la cuenca alta y media del río Pasto, entre la cuenca alta y media del río Pasto hay más de 15.000 hectáreas deforestadas. Es decir, prácticamente nosotros hemos transformado todo el suelo, toda la conservación, las coberturas vegetales de los bosques altoandinos, prácticamente en sistemas productivos. Para ser más preciso, vámonos a la cuenca alta del río Pasto. En la cuenca alta del río Pasto, donde está La Laguna, Huesaquillo, Cabrera, San Fernando, equivale a un área de 6.700 hectáreas. De esas 6.700 hectáreas, ya 3.500 se han deforestado y se han transformado en usos productivos y en otro tipo de usos de conflicto, porque obviamente no todos corresponden a la capacidad de uso del suelo de esta área. Y lo más importante, que la deforestación o el cambio de uso del suelo supera el 50%. Pero mira que de esta área, de la cuenca alta del río Pasto, se abastece el 80% de los usuarios de la ciudad. Es decir, más de 300.000 usuarios dependemos de la cuenca alta del río Pasto, que ya se ha deforestado en más de un 50%. Esto debería crearnos ya una alarma inmediata al municipio de Pasto. Mira, vámonos nomás a la cuenca del río Bobo. La cuenca del río Bobo, que tiene más de 22.000 hectáreas, ya cerca de 11.000 hectáreas han sido deforestadas. Más del 50% de la cuenca del río Bobo también ha sido transformada en potreros, fundamentalmente. Este tipo de alarmas no se discuten en escenarios de decisiones técnicas, lamentablemente. ¿Por qué no se han discutido todavía? Porque vivimos en un imaginario de que en Pasto llueve mucho. De alguna manera tienen razón. Nosotros tenemos, al estar en ese eje panamazónico, en esa posición geoestratégica, tenemos la influencia de dos regímenes de precipitación. El régimen bimodal del Pacífico, que quiere decir que llueve dos épocas al año, y el régimen monomodal del Amazonas, que llueve una época al año. Es decir, tenemos 3 picos de precipitación. Y basado en esos 3 picos de precipitación, podríamos decir que tenemos agua de lluvia para todo el año. Pero ¿qué pasa con el cambio climático? ¿Cuáles son esos 3 picos de precipitación? Los que llueven, digamos, más o menos en marzo-abril, el que llueve en mitad de año y el que llueve en octubre-noviembre. Ahí son los 3 picos que se suman de los 2 regímenes de precipitación. Pero entonces, ¿qué pasa? Se cree que por tener los 3 picos de precipitación tenemos agua suficiente, pero no es así. Con la variabilidad climática, con el cambio climático, puede ser que esas lluvias se trasladen y tengamos unas épocas de estiaje, unas épocas de sequía importantes. ¿Por qué? Porque justamente nosotros lo que necesitamos es mantener esas aguas lluvias dentro de los bosques, dentro de las coberturas vegetales que estamos perdiendo. El gran llamado de atención aquí es a que no nos confiemos de esas lluvias, empecemos a restaurar nuestros bosques, nuestras coberturas vegetales, con el ánimo de garantizar eso que es la recarga hídrica, la resiliencia, digamos, climática, particularmente en función del recurso hídrico. Hace unos meses el debate giraba en torno a Bogotá. Decían, Bogotá se va a quedar sin agua porque los ríos voladores que vienen del Amazonas no están llegando con la suficiente fuerza, bueno, y los embalses se están vaciando.
Sí, digamos, esos son escenarios de Bogotá, con embalses y con su forma de recuperar el agua. Hasta donde yo tengo entendido, corríjame usted, aquí en Pasto nosotros no tenemos grandes embalses. Eso quiere decir que si de un momento a otro seguimos deforestando y quitamos también, obviamente, el tema de la lluvia, pues prácticamente nos quedaríamos sin agua. ¿O de dónde la sacaríamos? Prácticamente hay muchos municipios en Pasto. Yo tuve la oportunidad de coordinar el plan de ordenación y manejo de la cuenca hidrográfica del río Guaitara. Fueron 364.000 hectáreas, 33 municipios, un trabajo con indígenas, campesinos, urbanos, y obviamente las condiciones de varios municipios ya en la cuenca del Guaitara es de desabastecimiento hídrico. Hay muchos municipios que ya le están golpeando la puerta hace muchos años a municipios vecinos a que por favor le pasen una manguerita de 2, 3, 4 pulgadas porque ya no es suficiente el agua para, para ciertos municipios. Aquí en Pasto nosotros ya prácticamente estamos haciendo lo mismo. Estamos teniendo aguas de trasvase del municipio de Tangua. Prácticamente Las Piedras, el sistema Las Piedras pertenece al municipio de Tangua. El embalse del río Bobo nos daría, si entramos en una época de estiaje muy larga y ya no tenemos lluvias y el río Pasto no nos abastece, uno podría decir, tomemos agua del río Bobo, empezando que nos sale bastante costoso porque está a unos niveles altitudinales más bajos, tocaría con motobombas y eso pues sube los costos de la prestación del servicio, pero nos daría máximo como para un mes, digamos 2 meses y entramos en un racionamiento, pero eso no es una solución. Otros dicen de la cocha. No, eso prácticamente es imposible tocarlo. Muchas veces he hablado tiempo atrás de eso. Es un humedal ranzal de importancia internacional que tiene unas condiciones ecosistémicas propias y no puede ser tocado en materia de servicios públicos de este nivel. Es decir, nos toca buscar los embalses naturales. ¿Que cuáles son? Pues los embalses naturales son los bosques. Los bosques retienen las aguas lluvias, las infiltran también a través de sus sistemas radiculares y se evita que las aguas corran por un cauce de manera directa, sin bosques, cuando siempre ocurre, o se evaporan de manera directa. Es decir, los bosques lo que hacen es retener a través de la humedad, a través de sus sistemas, a través de los pisos de hojas, a través de sus tallos, de sus epífitas, a través de su infiltración, hacen que los bosques funcionen como unos embalses naturales. En el caso de Bogotá, Bogotá está en una situación bastante crítica. Bogotá vive de las aguas de trasvase, porque el sistema Chingaza de Bogotá trae agua de las aguas que se vierten hacia Villavicencio. Si no tuviésemos en Bogotá el embalse del embalse de San Rafael, que tuve la oportunidad de trabajar en ese sistema también, en aquella época se estaba construyendo, cuando yo tuve una consultoría con la empresa de acueducto y alcantarillado de Bogotá. Si no estoy mal, el embalse tiene una capacidad de 75 millones de metros cúbicos. Bogotá en ese tiempo se tomaba más de 1 millón de metros cúbicos diarios y cuando el embalse estaba apenas llenándose, creo que no superaba los 55 millones de metros cúbicos y los túneles de Chingaza tuvieron un problema y se taparon. Bogotá, gracias al embalse de San Rafael, tuvo agua por más de un mes, pero eso es una suerte y gracias afortunadamente el embalse se logró hacer. Pero Bogotá sigue teniendo un problema de inseguridad hídrica a futuro, porque ya creo que estamos pasando los 10 millones de habitantes, o cercano a los 10 millones de habitantes, y los páramos que abastecen a Bogotá, que es Chingaza, Sumapaz, ya no dan abasto para la cantidad de demanda hídrica que tiene. Entonces, esto es un tema que es crítico, ¿no?, para todas las ciudades del mundo, pero en especial para nuestras ciudades que están en los bosques altoandinos, en las partes más altas, porque dependemos esencialmente de los ecosistemas que están más arriba, que prácticamente son bosques altoandinos y páramos. Bueno, hablando un poco del tema de los conflictos, tú ya nos hablabas, digamos, Nariño es una potencia, hablando en materia ambiental, obviamente eso se está viendo afectado por la irresponsabilidad de muchos, me incluyo, de todos los nariñenses que muchas veces no hemos pensado en torno a la capacidad ambiental y lo que debemos cuidar. Hablemos un poquito de los conflictos. Para ti, ¿cuáles son los principales conflictos socioambientales en Nariño? Bueno, el principal es, si uno organiza como esa cadena de valor de la crisis socioambiental, encuentra diferentes consecuencias y va encontrando diferentes causas y llega uno a las causas motrices, que son las causas más importantes. El uso no planificado del suelo. Nosotros tenemos una demanda, enormemente, un déficit, quisiéramos hablarlo particularmente así,
del 70% de planes de ordenación y manejo de cuencas hidrográficas. Es decir, Nariño no cuenta en su territorio en un 70% con un plan de ordenación y manejo de cuenca hidrográfica, los PONCAS que se llama normalmente. Y estos PONCAS son determinantes ambientales, son los que dirigen por jerarquía superior, y eso lo dice la ley 388, deben dirigir cualquier tipo de acción que se haga en el suelo. Los PONCAS son la guía, son el tutor del uso del suelo. Al no tener Nariño el 70% de esa guía, ¿cómo se está usando el suelo? Cómo los esquemas de ordenamiento territorial, los planes de ordenamiento territorial, los planes básicos de ordenamiento territorial, incluso los planes de desarrollo municipal, están actuando, están proponiendo acciones en el suelo si no tienen una guía ambiental como un determinante, como lo son los PONCAS. Ahora, ese 30% que sí los tiene, pues se quedan en papel. Y los alcaldes, lamentablemente... ¿Quién hace los PONCAS? Los PONCAS los hacen las corporaciones autónomas regionales, ¿sí? En este caso Corpo Nariño en particular, antes lo hacía una comisión conjunta, antes del decreto 1640 lo hacían con el 1729 en conjunto con parques nacionales. El 1640 saca parques nacionales y deja solamente a las corporaciones autónomas que hacen los PONCAS. Pero una cosa es hacerlos y otra cosa es ponerlos en práctica y convertirlos en un determinante ambiental. ¿Quién debería ponerlos en práctica? ¿Las alcaldías? Por supuesto, los entes territoriales, las alcaldías, las comunidades indígenas, los consejos comunitarios afrodescendientes, y no se ponen en práctica. Es decir, esa guía, estoy hablando solo del 30%, el 70% no lo tiene. Es decir, estamos en una complejidad muy grande. ¿Eso a qué ha llevado? A que el uso del suelo se haga de manera absolutamente desordenada. No se respetan los 30 metros alrededor de las rondas de los ríos, por ejemplo, una cosa absolutamente básica. Nomás veamos el río Pasto, ¿sí? Donde las casas prácticamente están encima del río, pero eso pasa en todos los... Hay estaciones de servicio al lado de cuerpos de agua, bueno, y residencias, fábricas, parqueaderos, etc. Pero eso es ahí, que estamos pegados. Ahora, en el resto de la zona rural también pasa lo mismo. Mira que en las ciudades, por ejemplo, la planeación, las secretarías de planeación municipal definen un uso del suelo y generan unos permisos de uso del suelo, ¿cierto? No se puede poner una discoteca en cualquier parte, pero en la zona rural no pasa eso. En la zona rural cualquier persona puede sembrar lo que quiera sin ningún tipo de normativa, a pesar que la normativa existe, sin ningún tipo de aplicación normativa. Tampoco le piden si es orgánico, si es con pesticidas, con plaguicidas. No, lamentablemente quiero llegar a un extremo, pues, es decir, si yo tengo un páramo de frailejones, de paja, y si no se dan cuenta las autoridades, como pasa en muchos de los casos, y talo el páramo y siembro papa, y saco un préstamo en el banco para que me permitan sembrar papa, el banco le da el préstamo, porque no hay una relación, no hay una articulación interinstitucional entre el banco que ofrece el crédito y la autoridad que revisa si el ecosistema es un ecosistema estratégico o es cualquier tipo de ecosistema. Y así se va ampliando la frontera agrícola sin precedentes. Es decir, hoy tenemos un bosque, mañana tenemos tenemos un potrero, ¿sí? Para quienes hacen un avalúo, por ejemplo, ese potrero ya no lo definen como un área de conservación, sino como un área productiva, a pesar de que eso puede haber sido hace 5 años nomás, y ya lo incluyen dentro de las áreas de producción. Y el ordenamiento ya del suelo incluye a este pasto, a estas áreas de pradera, ya como un elemento productivo. Y poco a poco las áreas de conservación se van reduciendo. Y eso va generando un conflicto que lo vemos en la oferta de recurso hídrico, en la biodiversidad y demás servicios ecosistémicos. Y así vamos transformando completamente nuestro territorio. En Colombia lo hemos hecho en 24 millones de hectáreas. Hay 24 millones de hectáreas que necesitan reconversión, necesitan volver a la restauración ecológica productiva y de conservación, puesto que ya se han convertido en grandes pasivos ambientales. ¿Qué pasa con, por ejemplo, las cuencas y los corredores? Bueno, las cuencas ya hablamos, pero el tema de los corredores. Ahorita hay una diversidad. Por ejemplo, en este momento el Instituto Alexander von Humboldt propuso un concepto a nivel mundial que la sacó del estadio. Me parece muy interesante, yo vengo estudiando esto ya hace unos 6, 7 años atrás, se llama el concepto de las biodiversidades. Incluso el Foro Económico Mundial ya lo acepta como un elemento fundamental dentro de las soluciones basadas en naturaleza. Banco Interamericano de Desarrollo, la CAF y demás, ya incorporaron el concepto de las biodiversidades. ¿En qué consisten? En involucrar el elemento natural dentro de las ciudades.
las ciudades estamos convirtiéndolas en concreto, ¿sí? Sí, Se vuelven, se vuelven insostenibles, de tal manera que la calidad de vida de nosotros como seres urbanos está deteriorándose porque cada vez tenemos la naturaleza más lejos. Ahora las biodiversidades lo que quiere es integrar la naturaleza dentro de la ciudad, hacer las calles, hacer los andenes que tengan más capacidad de drenaje para evitar las inundaciones, puedan ser, que sea como poroso, ¿no? que He sean visto un nuevo porosos, tipo de asfalto. los drenajes sostenibles, que tengamos también, por ejemplo, huertas caseras en nuestros techos, que tengamos las paredes con diferentes especies de plantas, lo que se llaman los jardines verticales, que podamos integrar diferentes elementos naturales dentro de la biodiversidad. Eso es lo más importante. Y en ese elemento de las biodiversidades se toca el concepto de la conectividad, de los corredores de conectividad ecológica. Tenemos una gran apuesta en Pasto y es terminar ese gran sueño de la conectividad ecológica del río Pasto. Ese parque de alta montaña, ese parque lineal del río Pasto, que es una de las grandes oportunidades para nosotros como Pasto, como una ciudad biodiversa, porque hacemos parte ya de las 13 biodiversidades de Colombia, pues podamos ser un referente. ¿Por qué no? Esas áreas verdes, que yo me gustaría llamarlas áreas de colores, porque por ahora son verdes, pero quisiéramos integrar el elemento silvestre, el elemento de la biodiversidad, pues puedan ser parte de esa gran apuesta a las biodiversidades y que Pasto sea un ejemplo a nivel nacional. Hay un museo cerca de la corporación, pues es un museo poco conocido. Un montón de animales disecados y preservados, no sé si alguna vez lo has visitado. Es una casa. Yo llegué allá porque estaba buscando un zorro que era endémico del Valle de Atriz, que se había extinto como a principios del siglo XX. Y bueno, por casualidad llegué y era una cosa loca encontrar la cantidad. Bueno, es un tema privado, es de alguien que se ha dedicado, digamos, esto se llama embalsamar, ¿verdad? Sí, claro. Embalsamar diferentes especies de muchos años. O sea, no lo ha hecho todo él, sino lo ha comprado y así. Pero ahí uno se encuentra de frente con la cantidad de biodiversidad que había en el departamento de Nariño, en el Putumayo, que eran las zonas donde se guardan eso, y lo que ya no hay. Cualquier cantidad de especies y que uno ya dice ya simplemente no existen, se fueron y no volverán nunca porque ya aquí ya no están. Eso es muy triste ver lo que está sucediendo, pero también, mire, yo tengo una visión un poco pesimista. Porque yo digo, o sea, yo lo estoy escuchando a usted. Usted me dice, mire, para hacer el ordenamiento ambiental las CARMAS, ¿cierto? Para implementarlo las alcaldías, las gobernaciones. Y a lo largo de estos 36 años de vida yo lo que he visto es que a ellos poco y nada les importa eso, tristemente. Entonces yo veo que las corporaciones se han dedicado a otra cosa, pero no precisamente a conservar. O sea, en el papel está. La ley está, las alcaldías deberían hacerlo. Se habla mucho de organizar la vida del hombre en torno al agua, o sea, proteger el agua y sobre eso ver cómo proyectamos nuestra comunidad, nuestra vereda, nuestro corregimiento, nuestra ciudad. Pero en realidad eso no sucede. La realidad es que nosotros como seres humanos tratamos de modificar la naturaleza en torno a nosotros. Y entonces, si hay que canalizar, canalizamos, si hay que tapar, tapamos, si hay que drenar, drenamos, una cantidad de humedales que ya no existen, de ríos que pasan hoy por alcantarillas. O sea, es una cosa loca. ¿Usted ve con esperanza el futuro ambiental del departamento de Nariño, de la ciudad de Pasto? ¿O es un poco más pesimista como yo? Por complementarte tu aporte, el 73% de las poblaciones, o más bien, de las poblaciones de vida silvestre en el mundo, el 73% de estas poblaciones se ha reducido en el mundo a nivel de biodiversidad. Y en Latinoamérica el 95% de las poblaciones de fauna silvestre se han reducido, el 95% de fauna silvestre en Latinoamérica según el informe Planeta Vivo de la WWF. Es dramático, es dramático. En cuanto al tema de las causalidades que hablábamos justamente, una de las causalidades más importantes, incluso por ahí estaba leyendo un artículo de la Universidad Externado de Colombia, es justamente el tema de la corrupción. El sector ambiental ha sido uno de los sectores más vulnerables al tema de la corrupción y el manejo de las finanzas públicas, lamentablemente. Y justamente paralelo a la corrupción también está esa inyección, esa enfermedad, ese quiste de la politiquería, si me lo permites expresarlo así,
de cómo la politiquería ha transversalizado los sectores ambientales y ha puesto en riesgo la vida misma. Es decir, aquí no hablamos de un sector menor. La educación es importante, la salud es importante, las vías son importantes, pero ¿qué decir del tema ambiental? Que el tema ambiental es el que oferta servicios ecosistémicos como la alimentación, como el suelo, la fertilidad misma, el agua misma, que es la esencia básica de la vida, están basadas en el sector ambiental. Si hablamos presupuestalmente, los presupuestos más pequeños a nivel de los planes nacionales de desarrollo los lleva el sector ambiental. Si vamos a los municipios, lo mismo. La ley 99 del 93 decía en su momento, en el artículo 111, dejar mínimo el 1% para la compra de predios, decía en ese tiempo. Pues los alcaldes se remitían al 1%, y eso en el caso en que los hiciesen, porque hicimos un evento con la Contraloría Departamental hace unos años, y obviamente el pasivo y la deuda por el 1% en los municipios en el departamento era bastante alta. No sé si se han puesto de acuerdo, ya o se han puesto al día con ese deber, pero el 1%, yo creo que no hay un alcalde que haya superado el 2% de los ingresos corrientes de su municipio para temas ambientales. Pero obviamente volvemos al tema de la corrupción y la politiquería. Eso ha sido una enfermedad, un cáncer que hemos venido trabajando desde la ciudadanía en tratar, y esperamos que más personas se acojan a esta búsqueda de la transparencia de los recursos públicos en materia ambiental, porque estamos jugando con la vida misma. Hay mucho que hablar de eso, hay ahorita procesos litigiosos bastante extensos que en Nariño ha logrado hacerse justicia basada en el derecho ambiental y basada en el Acuerdo de Escazú, donde se habla de participación, inclusión y justicia social y ambiental, y hemos logrado bastantes cosas interesantes. Creo que la comunidad lo ha ido notando, pero falta mucho por hacer. Necesitamos más congregación, necesitamos más gente que entre entre las veedurías ambientales para lograr que estos recursos, como cualquier recurso público, sean igualmente sagrados e intocables por parte de la corrupción. Ahora que decías el tema de la corrupción, me parece muy valioso eso, porque mira que uno, o sea, la comunidad en general siempre está pendiente de otras cosas. Por ejemplo, nos dimos cuenta y nos indignamos con el robo de los carrotanques de La Guajira. Nos indignamos por el robo del internet, lo que pasó con esta señora Abudinen, ¿no? Pero nadie nunca dice como, oiga, nos robaron 1 hectárea de páramo. Permitieron que la blanqueen y la vuelvan un potrero o una zona, no sé, de cultivo de cualquier alimento. Porque generalmente también, un poco por desconocimiento, todos creemos pues, que cultivar es bueno, ¿cierto? Y debería ser así. Pero muchas veces cultivar en zonas donde no se debería cultivar, sino preservar, termina siendo como un contrasentido. Entonces, es una cosa muy fuerte, la verdad. Me parece muy interesante tu aporte. Creo que sí, efectivamente, la corrupción está muy permeada a raíz de los temas ambientales. Está la norma, pero precisamente a raíz de la norma lo único que ha hecho es incentivar más la corrupción para aprovecharse más de eso. Obviamente Nariño tiene unas necesidades ambientales muy grandes. Hay un tema que yo he venido estudiando pues desde mi punto amateur, por así decirlo, y es el tema de la culpa compartida. Hay todo un debate, a mí me gustaría tener tu opinión sobre eso. Primero se culpaba a las grandes corporaciones y a los grandes contaminantes, ¿cierto? Y era como ustedes, por culpa de ustedes el mundo está así. Pero hay una teoría que me llamó mucho la atención que dice que lo que hacen estas grandes corporaciones es decir, no, espere, no es solo mi culpa, vamos a diluirla entre todos. Entonces es igualmente culpable Pepito Pérez que viaja en avión, es igualmente culpable fulanita que no recicla y etcétera, etcétera, etcétera. Y en últimas también creo que esa culpa compartida funciona, pero ¿cuál es su opinión? O sea, ¿sí es culpa de todos o efectivamente hay unos actores que deben asumir más esa responsabilidad? Bueno, esto está basado en el modelo de consumo, en el modelo económico. Es decir, nosotros estamos entrando en un modelo consumista, hiperconsumista. Y al entrar dentro de ese modelo hiperconsumista somos parte de esa causa. Una causa que aparentemente no podría tener repercusiones aparentemente jurídicas, pero si nos vamos a la ley 2111 del año 2021, nos vamos a la ley 1333 del año 2009, en donde ya hablamos de que este tipo de aparentes acciones inofensivas se convierten ya en delitos ambientales, en infracciones ambientales. Y cuando hacemos la cadena de valor del delito, encontramos que hay personajes que hacen parte desde la inteligencia misma del delito, como quienes consumimos productos del delito y nos hacemos parte
de esas cadenas ilícitas. De tal manera que todos tenemos que ver con esas grandes, digamos, esa gran crisis ambiental. Vámonos a algo muy rápido, porque de esto hay mucho por hablar, Daniel. El caso de los cuyes. Nosotros consumimos más de 2 millones de cuyes al año en Nariño. Todo, prácticamente el 99.99% de los cuyes se elabora con carbón vegetal ilegal. O sea, no tiene permiso de explotación, no tiene permiso de transporte, no tiene salvoconducto, permiso de venta, de comercialización. Y es inocente, es comerse un cuy. Y nosotros consumimos cuy hecho con un carbón ilegal. Somos parte, no estamos demandando una cadena del delito. Claro que lo estamos haciendo. Ahora, si nosotros consumimos un cuy al año, ¿cuánto pollo consumimos al año? Seguramente 20 veces más. Y mucho de ese pollo asado también se hace con carbón ilegal. Es decir, cifras más, cifras menos, podemos estar hablando de la deforestación de unas 10.000 hectáreas al año, producto del uso de carbón vegetal ilegal, solo para consumir pollo asado y para consumir cuy asado. Ahora está muy de moda los barbecues, estamos muy de moda con las que no sean con gas, sino con carbón. Con las modas norteamericanas. Claro, el carbón, el cuy dicen que es distinto si se hace con gas o si se cocina o si se frita, que se hace con carbón vegetal. Yo no estoy en contra del carbón vegetal, a pesar que eso genera emisiones de gas de efecto invernadero. Pero si tenemos una demanda tan alta de carbón vegetal, ¿por qué no hacemos plantaciones forestales para la producción de carbón vegetal? ¿Por qué los bosques nativos siguen siendo la fuente, cuando prácticamente ya no los tenemos los bosques nativos? Alguien me decía por ahí una vez, doctor, aquí nosotros en este municipio, gracias a Dios, ya no deforestamos. Y yo los felicitaba en una tarima y le pregunto yo muy ingenuamente, ¿y por qué ya no deforestan? Porque ya no hay nada que deforestar, ya lo talamos todo. Y esa es una realidad. Total. Las tasas de deforestación han bajado, pero no es porque se haya hecho una gran campaña, sino porque ya no hay que talar. Ya no hay que talar en muchos casos, ¿no? Qué fuerte. Ya existen, digamos, herramientas desde el plano jurídico que nos ayudan. Quiero comentar, la Contraloría ya tiene unos delegados sectoriales en materia ambiental, la Procuraduría igual, la Defensoría del Pueblo, ya hay veedurías ciudadanas y afortunadamente en Nariño, y eso veníamos clamando hace muchos años, ya la Fiscalía ya cuenta con una dirección especializada en delitos ambientales desde el año pasado, el año 2025, en Pasto. O sea, ya tenemos un fiscal especializado en delitos ambientales. La justicia obviamente es bastante lenta en materia de judicialización por delitos ambientales. Tenemos unas tasas muy bajas en judicialización, pero tenemos que ser exigentes en esta materia. Yo he tenido la oportunidad de visitar varias facultades de Derecho, promoviendo justamente desde la formación académica a que los abogados también se especialicen y tomen esa decisión de especializarse en Derecho Ambiental, porque nos hace falta. Es decir, estamos rodeados de delitos ambientales y de infracciones ambientales, pero tenemos pocas personas que defiendan el marco del derecho ambiental. Faltan los juzgados especializados ambientales. No los tenemos todavía, ¿sí? Pero hemos avanzado. El presidente Petro justamente mencionaba que proponía a la Corte Suprema crear la Sala Ambiental para solucionar conflictos entre la codicia y la vida. Esto lo publicaba en la presidencia. Yo creo que es importante que nosotros podamos contar con herramientas jurídicas y también dentro del convenio de Escazú, que ya lo firmamos en Colombia, los líderes ambientales, quienes estamos formándonos en esa gestión del conocimiento ambiental, podamos tener una justicia que nos respalde. Porque en este momento el analfabetismo ambiental, la corrupción ambiental y la falta de conocimiento en general y la falta de experticia y de herramientas judiciales ha llevado a que estemos en una crisis ambiental planetaria, pero particularmente en Nariño y particularmente en Pasto. Tenemos todavía opciones, aún no hemos perdido la capacidad de resiliencia. Los ecosistemas están esperando que hagamos algo, pero ¿quiénes? Cada uno de nosotros, en nuestra propia casa, en nuestros barrios, en nuestras parcialidades indígenas. Empecemos de verdad a colocarnos metas, indicadores importantes de impacto. No es sembrar un solo árbol y tomarnos una foto. El planeta necesita restaurar más de 200 millones de hectáreas, ¿sí? En el mundo. Perdón, más de 2.000 millones de hectáreas en el mundo. En este momento hay una gran apuesta de hasta el 2030 sembrar 350 millones de hectáreas, pero aún estamos lejos de la gran necesidad del planeta Tierra. Pasto necesita restaurar, solo Pasto, aproximadamente unas 19.000 hectáreas, como lo dice el Plan de Ordenamiento Territorial. Necesitamos avanzar y hacerlo ya mismo, la furiosa urgencia de la hora, como decía Martin Luther King Jr. Estamos en una necesidad inmediata de trabajar. Bueno, es un panorama bastante complicado. Si soy pesimista, soy optimista.
Yo soy pedagogo, a mis estudiantes, a pesar de trabajar en esa terapia de choque y hacer ver la realidad como es, sin colores, sino bajo las cifras, yo pienso que tenemos esa actitud esperanzadora. Los ciudadanos, desde la gobernanza ambiental, con la gobernabilidad es más complejo en materia institucional, está más lenta, ¿sí? Más burocratizada, ha permeado la corrupción, la institucionalidad, pero desde la gobernanza, desde del propio liderazgo, de la formación de líderes ambientales, podemos, yo creo, que empezar a transformar desde las bases. Finalmente, las tierras son del campesino y son de los ciudadanos urbanos. Es decir, nosotros desde la gobernanza ambiental podemos empezar primero a formarnos en temas ambientales, como este gran espacio que tú estás abriendo, por supuesto, y te felicito, pero también necesitamos no solamente formarnos, sino asumir liderazgos ambientales. Yo creo que eso es lo importante en este primer llamado. Asumamos esos liderazgos porque la naturaleza no nos espera demasiado tiempo. Está ahí esperando que tomemos una decisión y pronto. Ya para despedirnos, Ricardo, un mensaje para todas las personas que nos están viendo, que se quedan preocupadas, que dicen, bueno, 30% del territorio deforestado ya se deforestó. Estamos en manos del Corpo Nariño, estamos en manos de nuestro alcalde de Pasto, estamos en manos de nuestro gobernador, estamos con las cuencas siendo taladas, ya pasamos el 1.5 grados, que era la meta que no íbamos a cumplir, y ya estamos acercándonos a los 2 grados, que es el punto de no retorno. O sea, hay mucha gente que va a ver este programa y que va a escuchar de él y va a decir, bueno, o sea, el panorama no es bueno. ¿Cuál es el mensaje que tú les quieres dar a ellos? ¿Cómo los podemos invitar a que transformemos esto? Para que de verdad, desde estos espacios, empecemos a transformar esa realidad. Definitivamente es un tema de apropiación de nuestro territorio, es un tema de identidad de nuestro territorio, es un tema de tener una voluntad de conocer más nuestro territorio, de no ser indiferentes ante las realidades, de redibujar esos imaginarios, porque ahora las nuevas generaciones están creciendo bajo esta crisis, creen que es natural la crisis que vivimos. No, es una verdadera crisis. No perder los referentes históricos. Tenemos que volver a esos referentes históricos donde vivíamos en un equilibrio, vivíamos bajo un respeto con la naturaleza. Los educadores ambientales, los profesores, los docentes de las instituciones educativas son muy importantes en esto, pero sobre todo la voluntad directa. Yo como ciudadano, de decir voy a formarme y voy a emprender un liderazgo ambiental, y voy a empezarlo con mis hijos, con mi esposa, con mi esposo, con mis familias. Voy a empezar a liderar ejercicios ambientales de responsabilidad ambiental en mi barrio. Yo creo que la gran esperanza que yo tengo es en esa gobernanza ambiental, y ese es el gran mensaje. Lideremos procesos ambientales importantes. Tenemos un gran ejemplo con los animalistas en Pasto. Una gran oportunidad. Ellos han logrado organizarse y defender los derechos de los animales como sujetos de derecho. Me parece espectacular. Tomemos eso como un referente y llevémoslos al resto de los sectores ambientales. Tenemos que dar ese paso, por supuesto, basado en unos principios fundamentales de transparencia. Yo creo que aquí tenemos la necesidad de hacer de este Nariño, justamente en el sector ambiental, un ejercicio institucional referente, cero corrupción. Tomemos decisiones sabias en materia del tema ambiental. Miremos hacia las corporaciones y hacia las instituciones ambientales. A veces les damos la espalda porque creemos que eso es menos importante. No. Yo he hecho un cálculo aproximadamente, y en los últimos 7 u 8 años en el departamento de Nariño se han manejado más de 600.000 millones de pesos en materia ambiental. Esos son recursos importantes y públicos que no merecen darle la espalda. Pudiésemos tener más recursos en la medida que podamos ser más líderes y atraer esa inversión de la cooperación internacional o del centro del país, en la medida que tengamos garantías para que esa inversión pública sea una inversión transparente y bien ejecutada. Mi llamado es: lideremos procesos ambientales, tanto desde nuestra casa como a nivel territorial, y eduquémonos en materia ambiental, porque nosotros hemos sido la consecuencia de una estrategia de garantizar un analfabetismo ambiental, porque la corrupción se ha basado justamente en la falta de conocimiento de los ciudadanos. Rompamos esa estrategia y eduquémonos en materia ambiental y seamos líderes en materia ambiental. Bueno, Ricardo, muchísimas gracias por venir aquí a Entre Pastuzos a hablar un poco de este tema tan importante, tema ambiental, la organización de nuestra ciudad, de nuestro departamento, de nuestro territorio en torno al agua, en torno a la biodiversidad, en torno a las especies y en repensarnos.
De verdad que para mí ha sido un gusto. Espero que podamos seguir contando con tu presencia para ir ahondando en unos temas más particulares. Me encantaría hablar concretamente sobre lo que vaya a pasar con la cocha. Ese creo que es un tema fundamental. Déjenos en los comentarios si quisieran que hagamos un capítulo solamente para hablar de la cocha. Lo que ha pasado, lo que está pasando, el futuro de ese cuerpo de agua del que todos nos sentimos orgullosos, pero que algunos ya lo están diciendo está en peligro y en un riesgo inminente de pasar una línea de no retorno. Entonces, Ricardo, muchísimas gracias por venir, gracias por regresar a construir patria, porque eso no es fácil, ¿verdad? Más que todo cuando uno está por fuera y venir a pelear en una lucha muy de un David contra Goliat, como de alguien que grita y los demás aparentemente son sordos, pero creo que esto vale la pena. En nuestro departamento de Nariño, en nuestro municipio, no lo vas a ver agradecer. Muchísimas gracias, estamos en una comunicación constante. Muchas gracias, Daniel.